Recién vengo de la cárcel de Olmos, donde nosotros laburamos mucho en los penales con los estudiantes de los centros universitarios de los penales y sobre todo afuera de los penales con los liberados armando cooperativas que, además de ser algo que está en el Evangelio, ¿no? El que no va a visitar al preso, el que no le da de comer al hambriento, el que no le da de beber al que tiene sed, el que no está ahí, con eso te vas al infierno, básicamente. Ese es el protocolo. No dice cuántas veces puedes coger, ni si tenés que tener amante o no tenés que tener amante, ni si te tenés que... de eso no habla, de la moralina no habla. Habla de estar con los enfermos, con los presos, con los que no tienen techo, con los que tienen hambre, con los que tienen sed. Bueno, nosotros estamos en los penales, por muchas razones, ¿no? Y además porque tenemos una política de seguridad, que es que la seguridad hay que buscarla en las causas humanas de la criminalidad, que están estadísticamente comprobadas. Una es la reincidencia, vos salís peor de lo que entrás del penal. ¿Vos estudiaste psicología criminal? Estudié psicología criminal, sí. Otra es la deserción escolar. Un pibe que deja la escuela tiene muchísimas más posibilidades de terminar en el delito que un pibe que está en la escuela, que termina en la escuela. Otras son las adicciones. Esas son las principales causas de criminalidad violenta, por lo menos en la Argentina. Y nosotros armamos muchas cooperativas de liberados, ¿no? Porque si vos salís de un penal sin un mango, y bueno, seguramente en una semana vas a estar pensando hacer cagadas, lastimar a otro y lastimarte a vos. ¿Qué haces en un gobierno tuyo con la corrupción? Voy a tener una especie de KGB, ya tengo la gente preparada. ¿Cómo es eso? Mirá, a ver, lo primero, la forma más eficaz de combatir la corrupción política, que es una de las formas de corrupción que hay, pero que es muy seria. O sea, la corrupción más dañina es la corrupción estructural, la corrupción económica, el lavado, la evasión impositiva, etc. Pero la corrupción política, sobre todo en el campo popular, que tiene que defender las banderas de justicia social, es como una contradicción y es desmoralizante. Es decir, es muy desmoralizante para un militante o para alguien que cree en los que están peleando por los de abajo, ver que después robaron. Bueno. Entonces hay un primer elemento que es que hay que cambiar la cultura de la guita por la cultura de la simplicidad. Es un cambio cultural. Yo no estoy juzgando, no estoy juzgando al que le gusta vivir bien, etc. Pero si te gusta mucho, mucho la guita, medio que estaría bueno que te dediques a otra cosa. Es una posición, no estoy juzgando. Lo que digo es, los dirigentes políticos, sociales, sindicales, tienen que ir hacia una cultura de la simplicidad, que no es la proletarización, y no, es vivir más o menos normalmente. Eso es un primer indicador. Y un segundo tiene que ver, obviamente, con los mecanismos de control. Y esos mecanismos de control tienen que ser muy severos, digamos, y tienen que ser prejudiciales. Es decir, frente a una sospecha firme, se separa del cargo a la persona, como en los protocolos de violencia de género. Bueno, protocolos de ética pública, digamos. Frente a faltas en la ética pública, se separa a la persona del cargo. Frente a situaciones de enriquecimiento vertiginoso, se separa a la persona del cargo. Porque después le toca a la justicia juzgar. Ahora, es un problema, porque hay división de poderes en Argentina, es un problema una justicia que utiliza sistemáticamente la palabra corrupción para enfrentar a los enemigos políticos de sus mandantes. Entonces ahí es cuando se tergiversa todo, porque está buenísimo la lucha contra la corrupción, pero bajo esa careta, los más corruptos andan persiguiendo a los demás. Entonces hay un problema que tiene que ver con sanear el Poder Judicial, que es un problema institucional de primer orden, digamos, ¿no? O sea, no es lo primero que haría, pero sí es de primer orden.